presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos, Santiago Montenegro, que nos conocemos hace varias décadas, en medio de varias luchas políticas. Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, Marcela Giraldo. Funcionarios del gobierno aquí presentes y entidades adscritas o vinculadas al Ministerio del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, también varios compañeros míos de viejas luchas de hace décadas. Presidentes directivos y representantes del sector empresarial y gremial, panelistas y moderadores que participan en el Congreso de Asofondos, integrantes y representantes de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, medios de comunicación, y en general a toda la ciudadanía que aquí nos acompaña. Tengo que confesar que los tiempos de los debates y las discusiones públicas nos han llevado a dedicar más a la reforma a la salud que a la reforma pensional. Y eso hace que, digamos, el debate pensional e incluso el debate laboral, pues no hayan tenido la cabida, el espacio suficiente dentro de la sociedad colombiana. Pero supongo que estos eventos y otros que ya hace unos días se han presentado, pues empiezan a acelerar esa discusión que indudablemente, como en estos temas siempre ocurre, será intensa. El debate ya deja de ser gubernamental, pasa a ser legislativo, cada vez estará más allá en el espacio del Congreso de la República que en nuestras propias instancias gubernamentales. Pero voy a transmitir, sin saber bien el desarrollo que tendrá allí, mis inquietudes. Yo voté en contra de la Ley 100. Año 1993, tenía 32 años cuando comenzó la discusión. Por primera vez estaba en el Congreso de la República. Solo 1 o 2 años antes habíamos presenciado y participado y éramos protagonistas del proceso constituyente de Colombia. Siempre pensé que el proceso constituyente de Colombia era la expresión genuina, enorme además, por su poder, de un proceso de paz. El primero, no sabíamos todo lo que iba a ocurrir después, nos parecía en ese momento un gran fogonazo democrático del país. Quizás no se volvió a repetir sino hasta ahora. El año 89, el año 90 y el año 91. Joven todavía, se caía en el mundo, y esto coincide en ese momento intelectual y social y político del planeta, se caía en el mundo prácticamente el siglo XX, como había sido la Guerra Fría, la división del mundo en 2 grandes bloques, el capitalista y el socialista. El socialismo no era un sistema de ideas como hoy o de partidos políticos, era un modo de producción básicamente estatal y cubría la mitad o más del mundo, no recuerdo bien los porcentajes. Y obviamente había un peligro inmenso durante esas décadas hasta ese momento de una confrontación mundial nuclear. Había una competencia igualmente. El mundo intelectual del entonces, antes del desvanecimiento de ese mundo, en realidad era profundo, tenía unas características muy intensas, estaba en lucha, no había un pensamiento único, habían muchos pensamientos. Cuando hay muchos pensamientos,
hay más profundidad intelectual. Ese fue el mundo que me encontró a mí en el Congreso por primera vez. Y a mí de 29, 30 años, 31, en ese momento los colegas de los partidos tradicionales, que eran una inmensa mayoría, nos llamaban dinosaurios. Y entonces yo decía, pues yo tan joven y ya soy un dinosaurio. Bueno, decían así porque representábamos el mundo, digamos, de la confrontación ideológica e intelectual. Y lo que aparecía era un mundo que se llamaba a sí mismo científico del futuro, esa era la consigna del gobierno. Bienvenidos al futuro. Intelectualmente proclamaba que se había acabado la historia. Y cuando proclamaba que se había acabado la historia, lo que proclamaba era que se había acabado la diferencia. Que ahora entrábamos, se creía en ese momento, a un mundo mucho más armonioso, sin guerra, sin peligro, sin riesgo, dominado exclusivamente por una manera de pensar. Esa manera de pensar veía a la humanidad y a la sociedad como una especie de composiciones de átomos independientes unos de otros, los individuos, compitiendo entre sí. A eso le llamaban autonomía individual y libertad. Eso todavía está presente hoy, porque no, en ese momento era apenas unos libros, unos discursos, pero indudablemente, y ese era su poderío, yo no lo alcanzaba a percibir, se convertía en una cultura, en una manera de ser. La cultura ya no es simplemente, cuando se vuelve un hecho cultural, no es simplemente un hecho individual de algún genio, de alguna persona, sino que se convierte en la manera de ser permanente de cualquier persona en el planeta que cree que así es lo normal, que así debe ser, que incluso lo que se afirma tiene la legitimidad de la ciencia. Y ese era el mundo intelectual de ese momento. Los hermanos Montenegro aquí presentes eran parte de ese mundo, eran funcionarios, no me acuerdo, era Armando el funcionario en ese entonces, cierto que aquí lo veo en ese gobierno. Bueno, y vino la discusión de la Ley 100. Y la Ley 100 era la expresión de ese momento intelectual de la humanidad, de ese momento histórico de la humanidad, el momento de Fukuyama. Aún se defiende con esa mentalidad. Pero el momento de Fukuyama pasó. En realidad no es el contexto que hoy podríamos denominar de la intelectualidad de este instante. Este instante de la historia es muy diferente al que sentíamos gentes de derecha, la mayoría, los que todavía sobrevivíamos de la izquierda en 1993. Esto cambió. No cambia solo aquí, en este rincón, en Bogotá o en Colombia. Cambió el talante intelectual en todo el mundo, porque la cultura que se había constituido a partir de esos primeros años de la década de los 90 está temblando. El paradigma, para poner esa frase, de los esquemas teóricos que no se construyeron, sino se fortalecieron en esa época, hoy se están derrumbando. Por eso cuando fuimos al foro de Davos, que yo nunca había asistido, pero podría comparar mi primera experiencia en el Congreso de la República con mi primera experiencia en Davos, ya no tan joven, relativamente joven. Fuimos a principios de este año, pueblo frío, lleno de nieve. Me dicen que eso lo usaban como un espacio neutral en la Segunda Guerra Mundial. Y los ricos de Europa en medio de la guerra se iban allá y quizás allí nació la experiencia
el club que llaman, pues esta vez asistí un poco, pues primero porque me invitaron, porque si no, no hubiera asistido, y segundo, porque quería ver el clima, el talante que existía en las mentes de esas personas que se designan a sí mismas como las gentes más ricas del planeta. Les gusta encontrarse allí. Indudablemente, el clima intelectual de Davos a principios de este año, comparado con el clima intelectual del Congreso de la República Colombiana, el primer año post-constituyente, era completamente diferente. Aquí hablaron de la policrisis. De un momento a otro, del fin de la historia y el mundo armónico por venir, bienvenidos al futuro, nos decían. Hoy, en ese mundo de los más poderosos del planeta, el término general de calificación de la situación actual de la humanidad era policrisis. ¿Qué es la policrisis? No, se nos juntó como si fuera mágico, como si fuera por azar, se nos juntó la guerra con características de convertirse otra vez en mundial, se nos juntó el crecimiento del hambre y la pobreza, pero si hace 30 años, allá en el 93 nos decían que eso se iba a acabar, que precisamente lo que se hacía en esa época como construcción de un nuevo paradigma humano, de una nueva fase, era que se iba a acabar, que lo que llegaba era un mundo de abundancia y prosperidad. Y las cifras que ahí daban eran de un crecimiento del hambre inusual en muchas décadas de la existencia humana. Ahora, como un resultado, decían ahí la crisis climática. Bueno, cuando yo estuve en el Congreso de la República, para ninguno de nosotros se nos pasaba, y existía, pero a ninguno de nosotros, nosotras, las que habían ahí en el Congreso de la República de Colombia en 1993, se le pasaba que existía algo que se llamara crisis climática. La verdad, nunca. Y resulta que es la mayor crisis del planeta y de la humanidad, no del planeta, sino de la humanidad en este momento. Y ahí apareció, y obviamente crisis económica, desde el 2008, ya es 2023, en lugar de que hoy se esté hablando de que estamos saliendo, lo que uno nota en los artículos periodísticos es que vamos a lo peor. 2008-2023. Un economista que llamaba Kuznets hace mucho tiempo hablaba de eso, de las ondas largas, de la prosperidad y de la decadencia. Bueno, crisis juntas y la enfermedad. Tampoco en el 93, ni para atrás, ni para adelante, se nos hubiera ocurrido en el tiempo que algo como lo que hemos vivido hace 2 o 3 años, el COVID, pudiera ser posible. Lo que existía en el Congreso de la República cuando se aprobó la ley que trajo a la vida el sistema pensional colombiano vigente hoy, lo que existía ahí detrás de cada uno de los congresistas que aprobamos en la cabeza, en la proyección de la sociedad de ese entonces, era un mundo completamente diferente a la realidad de hoy. Y obviamente un buen político, un dirigente, el político ¿qué es? Alguien que capta. De cierta forma es como un artista, es sensible a los cambios de tonalidad de la sociedad. Un político, un artista hoy, un académico no digo tanto, porque un académico puede encerrarse en un gueto mental, pero en general la juventud de hoy, que es mucho más sensible a la crisis que un hombre de mi edad o de más edad, toda esa realidad de hoy tiene
otra manera de entender las cosas. Y no es más optimista que en 1993, al contrario. Una juventud hoy, que en un porcentaje muy elevado, se niega a tener hijos. ¿Quién iba a pensar eso, compañeros del Congreso, en 1993? A mí me hubieran dicho, no, que usted hágase la vasectomía de una vez. Me pongo pálido, me salgo corriendo. Hoy es así, con jovencitos de 18 o 20 años. No quieren tener hijos, ¿por qué? Porque saben que el mundo de ellos va a ser peor. Y esto que estoy diciendo aquí, no, espero no alargarme, pero siempre encontrarme con mis viejos compañeros de debate me ponen. Eso de que nuestros hijos van a vivir peor, ni más ni menos constituye desde el punto de vista filosófico el derrumbe completo del paradigma de la modernidad, que desde hace unos 5 siglos nos acompaña algo más. La modernidad se nos deshace de las manos y no, como pensaban ciertos filósofos franceses, porque pasamos a un mundo de átomos libres, un poco disipados y líquidos, la posmodernidad. Pasamos a un periodo que uno podría, para ponerlo en términos un poco dramáticos, al comienzo de la época de la extinción de la humanidad. Eso no estaba en 1993. Lo que vivimos ahora no es una discusión como en el siglo XX, en si el sistema del modo de producción socialista es mejor que el capitalista. Lo que vivimos hoy es si podemos vivir en este planeta, si nosotros como especie nos podemos sostener en este planeta. El talante completo, intelectual, cultural, político cambia esencialmente. Esto ha cambiado. Y en cierta forma sí nos obliga a muchos cambios mentales. Incluso no hablemos del paradigma de la modernidad, que es muy amplio. La idea de progreso, la idea de que siempre en cada instante, en cada segundo iba a funcionar una flecha ascendente lanzada hacia el futuro como Cupido, pero esa flecha nos llevaría a estadios de cada vez más confort, progreso, mejor vivir. Así nos criamos nosotros. Incluso los socialistas pensaban en eso, cada vez sería mejor el mundo. Los capitalistas también pensaban en eso. Hoy no es así para ninguno. La flecha no va para arriba, la flecha va para abajo. Cambió el paradigma de la modernidad, desapareció. No hay progreso. Porque si lo que te están diciendo es que los tiempos de la humanidad comenzaron a contar como en un cronómetro en contra, y es en cuestión de décadas, no siglos, entonces el progreso dejó de existir. Mis hijos van a vivir peor que lo que yo vivo, y mis nietos vivirán un drama que ni nos imaginamos si no cambiamos las cosas como están. Los tiempos de la crisis climática llevan necesaria y científicamente a que mis nietos van a vivir un drama que no tiene parangón en la historia ni en la prehistoria de toda la humanidad. Claro, eso lo sienten más los jóvenes de hoy, lo sienten los niños, más que nosotros, porque nosotros llevamos tantos años que tenemos es la inercia que alumbraba el año 93 cuando se hizo la ley 100. Aún mantenemos esa inercia. Por ejemplo, y como anécdota ahí con mi ministro de Hacienda, Ocampo, él nos presentaba un cuadro, esos cuadros que hacen los actuarios hablando de pensiones, que proyectan 2070, era la fecha. Hubo una discusión porque los que tenía la ministra de Trabajo proyectaban 2050.
Y el ministro proyectó 2070. Como economista, ¿cierto? Eso Hegel lo llamaba la mala infinitud, siempre se burló de ese trabajo de los economistas. Porque obviamente si uno coge una fórmula matemática donde aparece un exponente positivo, el resultado en el tiempo cada vez será más y más y más y más y más, infinito. A eso le llamaba la mala infinitud. Porque nunca sucede, porque eso no es real. Pero digamos, son diversiones de los economistas y más de los que tienen este tema, porque tienen que averiguar qué pasa entre generaciones. Este no es un tema de coyuntura, este es un tema que afecta no solamente a la actual generación, sino la futura, etcétera, el sistema pensional de cualquier país. Ahí había llegado un informe científico del panel de expertos de Naciones Unidas sobre crisis climática, que no son economistas. Los economistas no han podido entender el problema. Lo crearon, pero no lo entienden. Y entonces el panel hace unas divisiones regionales, un modelo complejísimo donde climático, etcétera, que es lo que ellos manejan. De vez en vez sale a la publicidad. Y decía, ¿qué pasará con la migración? Era el objetivo del modelo, era la migración humana, ¿qué sucederá? Y entonces tenía que partir de cómo afecta a cada región del planeta el alza de la temperatura en unos escenarios diferentes, 1 grado, 2 grados, 3, 6 grados. El modelo lo resuelve, y entonces yo me puse a mirar, bueno, ¿y qué le pasa a Colombia? Año 2070, también, año 2070, ¿qué le pasa a Colombia si no frenamos el crecimiento de la temperatura del planeta? Pues los científicos esos dicen que Colombia será deshabitada, no habrá agua. Claro, a uno le pueden decir catastrófico, apocalíptico, pero son los miles de científicos del mundo trabajando sobre esos modelos. ¿Por qué? Porque nuestro agua está en los páramos, sale de ahí todo el río Magdalena, es agua de los páramos, el río Cauca, etcétera, los de la Amazonía, es la confluencia de los grandes vapores que salen de millones de árboles de la selva y del Océano Pacífico sobre los páramos, y lo que vuelve ese vapor agua son las maticas que hay ahí, los frailejones y otros. Y en los páramos se eleva el doble la temperatura que en el promedio de la superficie terrestre. Pues si se eleva a 2 en la superficie, se eleva a 4. Si se eleva a 4, esos vegetales no existen. El páramo es un pedregal y entonces no hay la capacidad de absorber de la nube el agua líquida. Se acabó. Eso tan simple, se acabó. Bueno, no lo voy a llevar a otros debates que no son los de hoy. Lo que quiero decir es que la proyección no es como la hacíamos en el 93. Los economistas no, porque yo soy economista, nos equivocamos en la mala infinitud y a veces no metemos las variables que toca meter. Pero voy al tema porque me disperso. Entonces, vale la pena mantener el modelo, esto lo podría hablar para salud, para lo laboral, etcétera, pero vale la pena mantener el modelo que creamos en el ambiente y en el contexto mundial de 1993. Ese es el interrogante. Sí vale la pena hundir las reformas, podrían ser otras, obviamente no tenemos la verdad revelada, mucho menos ahora, pero vale la pena, como una hipótesis, mantener lo que hay hoy y proyectar hacia adelante y ver. De pronto, usted me dijo Armando en esa época, 1993 creo, me dijo, o era otra persona, pero nos dijo, si como la economía va a crecer 5% real, y hacemos la proyección durante los próximos 20 y 30 años, esa fue la promesa de la Ley 100. Entonces habrá cobertura universal en pensiones y en salud. Recuerden que la Ley 100 maneja los dos temas. Esa fue la promesa. Cobertura universal. El supuesto de los modelos
era que nuestro PIB tenía que crecer 5% real, mantenido como promedio en las próximas 2 décadas. Claro, muchos congresistas dijeron, aprobamos. Eso nunca fue. Eso nunca fue. No sé cuántos años, no tengo la estadística de cuántos años Colombia, desde 1993, ha tenido una tasa de crecimiento de su PIB superior al 5%. Pero si miramos promedios, nunca alcanzó el 5 promedio. Nunca. Claro, uno podría deducir, mira, porque como no hicimos eso, entonces el modelo ya no nos funcionó como decíamos en 1993. Y por eso no tenemos cobertura universal, ni en salud, a menos que digamos que la cobertura es tener un carnet, o en pensiones, porque ahí sí es mucho más evidente, porque ahí no hay carnet. En pensiones, que es lo que nos convoca aquí, no aumentó la cobertura. No es cierto, la promesa del 93, hoy 30 y no sé cuántos años después, 30, pues no es cierta. Podríamos discutirlo 5 años después del 93, hasta una década, hasta 15 años, pero ya cumplidas 3 décadas. Tenemos que decir que ahí nos equivocamos, era un profundo error, no era cierto. Si el objetivo era la cobertura, es decir, que cualquier viejo o vieja de este país pudiera tener una pensión o como quieran llamarla, una renta vitalicia, pues eso no fue cierto. La ley 100 fracasó. No vamos a quitar el pedazo de salud, que ya llegará, pero en pensiones fracasó si ese era el objetivo. Y resulta que la Constitución había dicho que ese era el objetivo. La Constitución tenía 2 años de edad. Por eso estábamos usando unos artículos que eran los transitorios, que fue los que impuso César Gaviria para no aplicar la Constitución, el cuerpo central de la Constitución, que habla de derechos, sino para aplicar los transitorios, que es neoliberal. ¿O fue? Ese fue inteligente él, muy bien pensado. Todas estas leyes surgieron de los artículos transitorios de la Constitución del 91, la ley 100, la ley de servicios públicos, la de eléctrica, la de telecomunicaciones, etc. Bueno, el resultado es que no fue cierto. Luego, una primera conclusión es, ¿vale la pena seguirlo? O sea, a ver si es que en los próximos 30 años sí sucede, si el objetivo es la cobertura, o sea que cualquier viejo o vieja de este país, que ya nosotros estamos a punto, yo ya tengo edad de pensión, yo ya la tengo, incluso tuve la ingenuidad que hicieron un artículo para los congresistas en la ley 100, todo mayor de 33 años tendrá el viejo régimen. Los congresistas estaban sacando de la ley 100 y yo tenía 32 y no me di cuenta del artículo, entonces no pude aprovecharme de la pensión, sino de esta. Pero era mi ingenuidad, yo no pensé que los congresistas fueran así, oiga, pero así era. Bueno, y total es, entonces, supongamos que seguimos como estamos. Yo tengo aquí unas cifras, podemos confrontar a ver si pues son de ustedes, son públicas. Pero veamos, por ejemplo, desde el año 2010, ya no nos metamos tan atrás. Desde el año 2010 a la fecha yo tengo hasta octubre del 22, entonces voy a coger el 21 como último año, porque me queda incompleto el 22. ¿Cuánto ahorro se metió en Colpensiones? Entonces yo tengo que en el 2010 había 4 billones, esto está en corrientes, había 4 billones y en el 2021 12, de gente que cotiza en Colpensiones, de 4 a 12, es decir, se multiplicó por 3 más o menos, hasta el 2021. Esto sí me gustaría ponerlo y ojalá usted me ayuden en cifras, ojalá del 2023, para no. Y si yo voy al RAIS, es decir, ustedes, y voy a la mismo periodo,
En el 2010 había 14 billones, es decir, el éxito del RAIS frente a Colpensiones del 93 hasta el 2010, pues lo llevó a ser más de 3 veces más importante en captación de cotizaciones. De hecho, se llevó los jóvenes, etcétera. Pero en su desarrollo al 2021 tiene en el 2021 24.7. Tendencia. 2010, que el RAIS no se duplicó. De 14 a 24 no se duplicó. Y Colpensiones se triplicó. Esta es una paradoja, porque el mundo intelectual del año 93 me hubiera dicho, imposible, lo público es malo, lo privado lo buenísimo, los individuos compitiendo entre sí como átomos independientes de unos a otros. Pero aquí el resultado dio al revés. El resultado es que Colpensiones, prima media, triplicó, y en cambio RAIS no, ni siquiera duplicó. ¿Qué variable está midiendo? ¿Cómo? ¿Qué variable está midiendo? Ahorro forzoso en cotizaciones, o sea, lo que sale de la ley. No voluntario, forzoso. Ahora tengo una pelea con un periodista porque él cree que todo lo que diga forzoso es socialista, chavista y comunista. Pues este es ahorro forzoso. Este es ahorro, aquí no hay ahorro libre. Precisamente las pensiones son ahorro forzoso. Entonces, resultado. ¿Seguimos por ahí? Si seguimos por ahí, si estas tendencias no varían, el RAIS se acaba. Yo quiero acabar el RAIS. Si me lo preguntas, en el 93 no lo quería ni crear. Bueno, pero ahora estamos en el 2023. ¿Lo quiero acabar? No. Si lo quiero acabar, sería la misma respuesta a la reforma de la salud. La misma, o sea, la ley 100. Si yo quiero acabar las EPS, que no haya ley. Dejemos. Eso es un dominó. Ustedes lo han visto, eso no me lo estoy inventando. Eran 110, quedan 6. Hay unas que están, no es sino que apliquemos la ley, que es lo que veríamos, y ya. Y cuando queden las 6, una tumba a la otra. Se acabaron las EPS en Colombia. No hay sino que no hacer ley. Lo mismo aquí. Que queremos acabar los fondos privados de pensiones, no hagamos ley. Esta tendencia mata el RAIS. En 5 o 6 años podemos hasta proyectarla en la mala infinitud de los economistas, pero así va. Esto, digamos, es un primer dato, que pues ustedes me dirán si no, sí, pero es lo que está pasando. Entonces, el Colpensiones se llevó el mercado, se lo está llevando. Esto tiene unos problemas, porque esto no es ordenado. Esto va así, ni el Estado está ahí metido, ni el mercado de cierta forma, pero esto va, se están llevando. En la campaña electoral me decía, es que usted va a expropiar a los cuentavientes. Pero yo, ¿por qué me dice que va? Me decía Vicky Dávila siempre. Usted va a expropiar a los, y expropiador, y expropiar, porque ellos querían equipararme al expropies de Chávez, para que no ganara la presidencia. Pues mis periodistas son muy neutrales en este tipo de actividades. Y entonces, no, pero si no, mi propuesta no tiene que ver con el stock, es decir, con el ahorro de cada persona, sino con el flujo de ahí para adelante de la ley. Eso parecía que hablaba chino, porque siempre era lo mismo, pero lo que está ocurriendo en la realidad es que la gente se está llevando el stock. No saca, no es que a partir de aquí entro a Colpensiones y entonces allá se quedó la cuenta. No, démelo de la cuenta y me voy para Colpensiones. Y aquí un problema que he detectado en estas cifras, que Colpensiones al coger el stock lo vuelve corriente. Eso es lo que ha pasado en todos estos años. Ahí tenemos un problema. No lo vuelve ahorro. Por los subsidios.
sino que con eso automáticamente, con el stock, no con el flujo de cotización, sino con el stock, paga los pensionados que tienen en ese momento que pagar. Es decir, el ahorro se vuelve gasto corriente. Y eso económicamente tiene una incidencia. Y esto nos va a colocar un problema mayúsculo, porque esto no desaparece, no es que ya pasó, esto se va agrandando. En otro cuadro, vamos a ver si lo tengo, que quería un poco mencionar alrededor de el stock. Esto es RAIS. Usted me habló de ahorro, porque una de sus propuestas, bueno, digamos que escucho en los últimos días, se lo escuché a Campo también, y ahora usted en estas palabras que dijo, es, bueno, ya el objetivo no es el planteado en el 93, no es la cobertura universal. Eso ya sabemos que no, entonces ya no volvamos a hablar del tema. Es decir, que la pensión sea un derecho. No, es el ahorro. El ahorro, el macro ahorro, bajo tesis que incluso salen de hace mucho tiempo en la economía, y es que decían los neoclásicos, el ahorro es la fuente de la inversión. Entonces, si no hay ahorro, no hay inversión, si no hay inversión, no hay crecimiento, incluso no hay reproducción de la economía. Digamos, esa es una tesis. Entonces, aumentar el ahorro puede posibilitar aumentar la inversión, como en Corea del Sur. Nos mencionaban mucho a Corea del Sur en ese entonces, y crecemos a unas tasas vertiginosas y nos desarrollamos. Más o menos es la tesis del Banco Mundial, del FMI. Y entonces el ahorro se nos vuelve importante. ¿Qué pasa con el ahorro en Colombia? El ahorro en Colombia es esto, porque los colombianos, la inmensa mayoría, no están metiendo plata en una cuenta de ahorro voluntaria, como antaño. No les queda, el sueldo no le alcanza para semejante posibilidad de guardar algo ahorrado. Si acaso la casa, como un bien específico, a veces haciéndola con las propias manos, la autoconstrucción, o pagando las cuotas terribles durante mucho tiempo, se va convirtiendo en el ahorro de la gente, la casa. Pero, digamos, macroeconómicamente, como flujos financieros, es esto. Pero, ¿qué me encuentro en los datos alrededor de este tema? Entonces, RAIS, resumo uso del flujo generado por las cotizaciones recaudadas. O sea, ¿cuánto llega? Cotizaciones, ¿en qué se gasta? Entonces me sale que si yo voy al 2010 de nuevo, las cotizaciones en el RAIS eran 14.5 billones, ya lo había dicho, 14.5 billones, y sus salidas, muy chévere, 3.3. Es decir, quedaba ahí un remanente que se iba al stock de 11.2 billones. Ahorro. Digamos, lo que usted acaba de decir, indudablemente ocurría en el año 2010. Y el ahorro era 11. En pesos corrientes, que si lo hacemos en constante nos da una cosa más terrible. Entonces yo empiezo a mirar 2011, 2012 y ahí hasta el 2021. Ya ustedes miran estos 2 últimos años cómo va. Pero yo observo que el recaudo efectivamente aumenta, no se duplica, llega a 24, 2021, y las salidas pasan de 3 a 20, casi 21. Entonces se multiplicaron por 7. No se duplicaron los ingresos y se multiplicaron por 7 las salidas. Y es la tendencia, porque entonces yo veo el stock, ¿cuánto le están dando el stock? 2010, 11.2, pero 2011, 7.3, 2012, 4.5, 2014, 6.3, y ahí 4.8, 4.9, 4.9, 3.3 fue en el 2018, y en el 2021, el último año que puedo medir aquí, 3.8 billones, es decir, 4 veces menos fue el aporte de saldo hacia las cuentas stock, que llamamos de stock,
Y si miro 2022 en octubre, era 1.2, o sea que si proyecto eso no alcanzó ni a 2. Me gustaría ver año pasado, que quizás lo podamos tener. Claro, alguien diría, no, que el COVID. No, pero el COVID, ¿qué tiene que ver con esto? Son los traslados. Además, desde el 2010 está cayendo permanentemente. Es decir, que si yo dejo esto sin ley, sin nada, así, de chévere, voy a lo Duque. Entonces, no hay ahorro. Pero por los traslados. No hay ahorro, sí. Bueno, que son traslados que van con pensiones, ¿vale? Sí. O sea, en Colpensiones debería estar dando otro resultado, que ahora los vamos a mirar también los números. Bueno, ¿qué pasó en la otra cara de la moneda? Claro. Pero aquí esa es la tendencia. Es decir, para el año 2022, ya si hacemos la proyección a diciembre, el RAIS ya no aumentaba el ahorro. El RAIS, que era donde se suponía estaba la capacidad para aumentar el ahorro como una variable macroeconómica del país. Me puedo ir hacia otros cuadros, espero que no aburra aquí. Fuente, ahora Colpensiones, la otra cara, digamos. Fuentes de pago de Colpensiones, pues efectivamente sus propias cotizaciones, que pasan de 4 a 11, o sea, se triplican, lo habíamos dicho, ahí va, que estás extrayendo, digamos, valor, llamémoslo así para ponerlo en términos de economía política, que a mí sí me gusta eso. Está extrayendo valor del sistema RAIS hacia el sistema Colpensiones. De eso, los traslados RAIS eran 10 billones, esto es adicional, ojo, estoy cometiendo un error, de solo cotizaciones sin RAIS, sin traslado, se triplica a 11.9 billones, ¿cierto? Por la dinámica misma de Colpensiones. Y de traslado del RAIS, que ahí sí es la extracción de valor, llega a 10.5, bueno, llega a 9.3 en el 2021, habiendo partido de 0 en el 2010. Se lo fue, transferencias de valor se llama eso. Y el pago total es 33.6 billones para el 2001. Minhacienda giró 11.5 para poder pagar las pensiones. O sea, esa es la plata pública. Ya esta es una ayuda, digamos que no estaba no es del sistema pensional. Estos 11 billones podían ser escuelas, bueno, como dice Peñalosa, ¿no? Pues podían ser escuelas, podían ser hospitales, podían ser transferencias a los más pobres de Colombia, podría ser reforma agraria, podría ser créditos a la economía popular, etcétera. Podía ser lo que gasta el gobierno, pero no. Fuera de que el gobierno paga los pensionados del Estado, que es la principal partida de gasto del presupuesto, que no son pobres, aquí entramos a otro criterio, lo que pasa es que no sé si el tiempo. Fuera de eso, que pagan los policías, los soldados, los generales pensionados, los funcionarios públicos pensionados, esa cuantía que ya se eleva, no recuerdo cuántos, 50, 60 billones, que ese sí es un gasto. Además le pasamos 11 billones y pico a Colpensiones para que paguen los pensionados que eran del sector privado, pero ahora lo hacemos con recursos públicos. Y entonces el presupuesto general paga el 34% de pensiones. Aquí fue donde yo hice un mal cálculo, en campaña. Porque entonces mi primer pensamiento cuando vi estas cifras ahí en campaña es, bueno, si parte de las cotizaciones van del RAIS a Colpensiones de manera ordenada a través de una ley bajo el sistema de pilares, que fue como lo llamamos, sistema de pilares, que no es un invento mío, ojo, eso viene, el Banco Mundial dijo que le gustaba, eso viene de Holanda, creo que esa es la idea inicial. Pues esta platica se deja de trasladar y ¿en qué no la gastamos? Entonces yo en campaña dije, hago una división, esto me da unos millones de personas, ¿cierto? Que si le doy medio salario mínimo,
sea, 6 millones anuales, 12 millones entre 6 millones anuales me da 2 millones. Yo puedo entregarle medio salario mínimo, era en ese momento, a cada viejo o vieja de Colombia hasta 2 millones de personas. Es decir, el incremento de cobertura, ahí sí, se vuelve sustancial con este recurso. Y ese fue mi criterio. Es más, aún lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que se me despiporró. Porque las cuentas empiezan a dar otras cosas. Y a mí me pareció increíble. Entonces, estos señores banqueros no quieren perder aquí el control de estos recursos, pero el sacrificado es el viejito. Siempre puse como ejemplo el campesino cafetero. Ahí es donde ya empezamos a distanciarnos mucho, porque yo no veo la sociedad como unos átomos independientes luchando entre sí. No tengo la visión de Fukuyama, sino que veo la sociedad con autonomías individuales, sí, pero articuladas. No puede haber individualidad sin sociedad. El ser humano es social. No hay Robinson Crusoe. No existe una humanidad donde los seres humanos son caballos compitiendo entre sí a la carrera. Ni siquiera entre los caballos existe. Eso es un invento de un negocio. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí los datos, entonces, me dicen que hubiera podido liberar con el sistema de pilares 12 billones al año, lo cual sería muy importante. He descubierto, paréntesis, que en la ideología liberal socialdemócrata, un presupuesto debe tener dos grandes componentes: los ingresos, impuestos, que deben venir de los sectores más ricos, y debe gastarse en los sectores más pobres. Entonces el presupuesto se me convierte en un distribuidor de la riqueza y la sociedad se vuelve más equitativa. Eso está en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, hasta en España. Entonces los índices Gini de esas sociedades son chéverísimos: 0,30, 0,35, a duras penas llegan a 0,40. Colombia tiene 0,55, uno de los países más desiguales de la tierra. ¿Cómo su presupuesto no logra ser un constructor de justicia social y equidad? Entonces, cuando uno mira por el lado de los ingresos, aquí Oscar Darío sabe más de eso que yo, pues es que los impuestos no se cobran sobre los ricos, sino sobre la clase media en realidad. Cuando yo voy al gasto, que debería ser lo más fácil, descubro que las grandes partidas del presupuesto nacional no van a los más pobres. Por ejemplo, la deuda, el pago de la deuda, ¿a quién le pagamos? A un tenedores de bonos. ¿Por qué? Por una serie de obras que se construyeron aquí en Colombia. ¿Esas obras beneficiaron a los pobres? ¿O a quién beneficiaron? Interrogante, pero ahí se van como 70 billones. Y después voy al de pensiones. ¿A quién le paga el gobierno las pensiones? El presupuesto. ¿A los más pobres? ¿No tienen pensión? ¿Campesino cafetero? No tiene pensión. No hay campesino que tenga pensión. Y en la ciudad hay pensionados en los barrios populares, poquísimos. ¿A quién le pagamos nosotros las pensiones? A los que fueron empleados públicos. Y esos no son los más pobres, es una clase media. Y si subimos por ahí a los magistrados y a los congresistas, pues ni siquiera eso es clase media. Son los ricos de este país. Es decir, que tenemos el segundo gran bloque del presupuesto trasladando dinero público hacia clase media, hacia arriba. Y ahora hay un tercero, que casi me hace, que es el subsidio a la gasolina. Porque cuando uno va y mira quienes usan la gasolina en Colombia, es el 15% de la población, clase media hacia arriba, algunos pobres, pero los que tienen carro. Pobres son los que tienen moto. Y resulta que el señor Duque, discúlpeme que hablen del pasado, descubre por sus afanes políticos que no va a subirle el precio de la gasolina cuando el precio internacional de la gasolina se dispara. Nosotros importamos gasolina, entonces Ecopetrol compra caro
vende barato, esa cifra en un año son 36 billones de pesos. Estas cifras ni siquiera los grandes fondos privados de pensiones no recaudan eso. 36. Y entonces me dejan el último artículo de una ley que Oscar Darío debió haber visto. No, entonces se puede pagar con los dividendos o los ingresos de la nación. Y entonces, sí, y lo hicieron, y mi ministro lo hizo. Y yo no me había dado cuenta, cuando me di cuenta en una reunión con ustedes en la discusión de la edición presupuestaria. ¿Y esto cómo? ¿Esto? ¿Por qué de los ingresos estamos pagando el subsidio a la gasolina? ¿Saben qué significa eso? Que si yo con los ingresos gasto en los más pobres, se trata de que el señor que carga bultos o la señora campesina que siembra papa o el desempleado incluso, están subsidiando al señor que tiene la Toyota y usa la gasolina para llenar la Toyota, y eso es de una enorme inequidad, y la cuantía no es marginal. La cuantía son 36 billones de pesos al año. Así como vamos a construir un país equitativo o darle oportunidad a la gente de abajo de que tengan una opción. Bueno, esto no es el tema de las pensiones, pero lo coloco porque entonces ya sumando esas tres partidas, deuda, pensiones y subsidio a la gasolina, hermano, ahí tenemos el 60% del presupuesto. No distribuye la riqueza, al contrario, ayuda a concentrar. Problema nacional, digamos, porque de la desigualdad surge la violencia, el narcotráfico, etcétera, el raquitismo económico, etcétera, etcétera, etcétera. No sigo por ahí. Yo lo que quería decir es que si nosotros dejamos las cosas como están, yo creo que esto no nos funciona. Aquí tengo los ingresos de todo el sistema, o sea, Colpensiones y RAIS sumados, o sea, el sistema pensional colombiano, sus ingresos y sus pagos. Los ingresos para ese 2021 son 37 billones y medio, entre ambos, 12 de Colpensiones, 24 del RAIS. No está aquí el ingreso del pago del Estado. Y en los gastos para ambos me da 37.4. ¿Qué significa eso? Dos cifras casi iguales, que no hay ahorro. Nuestro sistema pensional junto ya no da ahorro. Ya no sirve esa, digamos, que es un argumento válido, digamos, no despreciable, pero ya no existe. Lo dio antes, ya no lo da. Y finalizo, ya acabo con eso, un poco con un llamado de atención. Porque el hecho de que ya no genere ahorro el sistema pensional colombiano, por los subsidios. Bueno, ahora lo discutimos o tendremos oportunidad, pero que ya los números no nos dan ahorro, no significa que no haya un ahorro, que es lo que llamamos el stock, que está en el RAIS, no está en Colpensiones, porque Colpensiones no ahorró la transferencia. En cambio, el RAIS pues tuvo varios años donde era superavitario. Eso va a 300 y pico, las cifras las tengo por ahí, billones. Pero ¿qué está pasando con eso? Que ese es un tema de ustedes. Otra vez miro los varios años para saber si hay una tendencia, no un hecho coyuntural. Entonces yo me encuentro que, digamos, hace 4 años, vamos a ver, 2019, porque esto otra vez termina en 2022, noviembre. 2019, ¿dónde estaba el stock? ¿Dónde? Aquí le dicen composición, portafolio de inversiones. ¿Dónde se metió el dinero? Entonces yo encuentro que la mayor parte enorme era el total emisor nacional, se llama así, y eso era básicamente deuda de la nación, o sea, nos financiaban. Así era.
que este es otro argumento, pero ¿cómo van a cambiar eso si es que así se financia el gobierno? Había acciones internas, mucho menos el porcentaje, o sea, realmente el stock no se dedicó a invertir en empresas y otras cosas menores, pero fundamentalmente era deuda de la nación, TES. Y en cambio afuera del país, para ese mismo año, había una inversión que la mayor afuera eran fondos de capital privado, fondos de riesgo en el mundo, supongo que en Estados Unidos, algo en Europa. Y ya, pasan 4 años, la tendencia es continua, es estable, entonces cada vez menos es la deuda de la nación. Ustedes están, ya no me acuerdo aquí, yo tengo el porcentaje, pero ya no, ustedes no financian la nación como antaño, eso cayó al 28%. Del portafolio, cayó al 28%, llegó a ser casi el 40%. Y es en 4 años, del 40 al 27 en 4 años. La tendencia es que esto ya no financia la nación. Y obviamente si se está acabando el stock, si se está acabando el flujo para el stock, pues no. Pero si yo voy a la parte externa, ¿cierto? Que es fondos capital privado, por ejemplo, pasó del 7% en el 2019 al 19,5% en el 2022, noviembre. Y total emisor externo, porque no solamente se mete en capital privado, sino renta fija, se hace deuda externa, pero de otros países, total emisor externo, o sea, la plata fuera de Colombia, 55,3%, y en cambio el total emisor interno, 45,88%, noviembre 2022. ¿Qué significa esto? Que del ahorro, del stock, ahora hay más fuera del país que dentro. Y esto nos acaba de fregar la piola. Porque entonces, ¿y el ahorro nacional? Es una variable importante para el crecimiento económico y las posibilidades futuras. Así se agote la capacidad de ahorro del sistema hacia adelante, hay un ahorro ya conseguido, pero si está más, y la tendencia es que cada vez más fuera del país, ¿cuál es la ganancia social neta de esto? ¿Estamos financiando puestos de trabajo afuera? ¿Estamos financiando crecimiento económico afuera? ¿Estamos perdiendo puestos de trabajo internos? ¿Estamos perdiendo capacidad de inversión y de crecimiento económico nacional? Con dineros que no son privados, ¿ah? Porque todos sabemos que las cotizaciones, ahí habrá un debate jurídico, pero no son privados. Bueno, el stock del cuentaviente sí, pero no lo controla. No lo controla. Este es el sistema pensional. Y yo un primer consejo, digamos, esto lo hace un decreto, esto lo produjo un decreto, esto no sucedía antes, este es gobierno Santos, creo, el decreto. Los efectos son estos, es un decreto del gobierno, pero yo sugeriría como un tema de acuerdo inicial es que esto hay que traerlo, pues no digamos no de golpe, no. Porque ¿qué está haciendo afuera en un mundo que se está desplomando? Hoy pues sí, Davos, la policrisis. En el torbellino de la policrisis estamos sacando el ahorro nacional allá. Yo no digo que nos vamos a salvar de la policrisis, pero aquí está un poquito mejor que allá. Se lo aseguro. Allá se están quebrando los bancos. Ahí dirán que no, que eso va a pasar, pero cada vez las cifras son peores, los datos cada vez son peores. Entonces yo sí diría, pues por lo menos por un tiempo, ¿no? Porque uno no sabe qué serán 5 años, en 10, pero deberíamos hacer un esfuerzo de traer el stock a Colombia, que creo que nos ayudaría mucho a todos, no solo al Estado, sino a la sociedad toda, a ricos y a pobres, porque todas estas son variables macroeconómicas.
Entonces, finalizo. Los datos dicen que mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio. O sea, el ambiente intelectual de 1993 fue un espejismo. Hay que hacer un cambio. Y es de ley, porque esto es una ley. Entonces hay que hacer un cambio en el Congreso. Claro, yo admito cuál el mejor, digamos, por lo menos para capotear hacia adelante. Si la población envejece, que no estamos como Francia, el núcleo de población todavía mayoritario por edades sigue siendo los 25 años. Francia son los 60. Estamos lejos todavía somos jóvenes. Pero obviamente llegará ese momento porque así va la tendencia. La humanidad que sobreviva a la crisis climática, que ojalá exista, si somos capaces de movernos ahora, porque nos toca a nosotros movernos, será más vieja, más sabia y más frugal. No será como nosotros. Eso de sabia va a ser muy interesante, pero esa va a ser la sociedad del futuro, no la que nos imaginamos en el 93 de Ferraris y rubias al lado y cosas de esas. Eso no, ni de átomos compitiendo, ni nada de eso. Se subirá en transporte público, eléctrico. Eso sí será comodísimo, eso sí creo. Será otra sociedad, pero quizás la alcancemos a ver nosotros si sobrevivimos. Y tenemos que actuar ahora para poder sobrevivir, es decir, para que nuestros nietos tengan por lo menos una calidad de vida. Pero, digamos, en esa sociedad, que ya sería materia de otra discusión, pero lo que puede permitir una sociedad de 10.000 millones de personas, yo no sé cuánto tendrá Colombia, que no se mueran de sed, de hambre, etcétera, que no haya la policrisis, esa sociedad que yo digo frugal, sabia y vieja, porque los viejos serán la mayoría y las viejas. Lo que pasa es que, para un poco nuestro ego, tener hoy 63 años no es lo mismo que hace 30 años tener 63 años, ¿cierto? Alguien me decía, no, pues es que hace 30 años es como alguien que tenía 40, 45, entonces que se tranquiliza un poco. Pero seguro que será así hacia adelante, ¿cierto? Ser viejo no va a ser lo que para nosotros hoy significa o lo que significaba hace 30, 40 años. Ser productivo, pero ahí está el tema. Eso ya lo habían escrito en el siglo XIX. Autores que en las universidades y en las facultades de economía ya están censurados de la economía política, y es que todo depende de la productividad. Y la productividad depende del conocimiento. Hay un móvil de productividad que es la ganancia, la que tenemos hoy, la ganancia. Entonces, por tener más ganancia, más productividad. Pueden haber otros móviles, pero la productividad es la base de esto. ¿Cómo se sostiene un sistema pensional? Llámese RAIS, que podría ser, o sea, de cuentas individuales, llámese Colpensiones en reparto simple, llámese mixto de pilares, cualquiera u otros que se inventen, solo se sostiene porque las pensiones son una transferencia de la riqueza de la sociedad. Y la riqueza de la sociedad está en función de la cantidad de trabajo, y la cantidad de trabajo está en función de la productividad. Es decir, si no se desarrolla un sistema capitalista, y Colombia no lo tiene, por eso ustedes tienen esos niveles de cobertura. ¿Cuántos cotizan? Pues un porcentaje apenas de quienes trabajan. O desarrolla un sistema productivo, porque el capitalismo es productivo, y entonces los trabajadores se vuelven muchos más y con capacidad de cotizar, y entonces el sistema pensional funciona. No importa que envejezcamos, porque entre más productividad, más capacidad de la unidad de trabajador activo para aportar riqueza a la sociedad y por tanto una parte para las pensiones,
Esa será la discusión política del futuro, que quizás ya no sea la nuestra. O la productividad, el beneficio de productividad, es decir, la riqueza, se va para los dueños del capital, como hoy, o para el tiempo libre. Esa es la gran discusión política que hay en Francia y será la mayor discusión si superamos la crisis climática en el mundo. La sociedad rica será la sociedad que más tiempo libre tenga. La riqueza se medirá por el tiempo libre. ¿Tiempo libre para qué? Porque nosotros con el tiempo libre como individuos, no como átomos, pero sí como individuos libres, somos más ricos. No por las cantidades de cosas, sino por las experiencias, las sensaciones. Esa riqueza depende de la productividad. Y claro, las pensiones tienen que ver con el tiempo libre. En lugar de pensar que se va a correr la edad, bueno, esa será una discusión, es probable que la discusión sea que se corre la edad pero para abajo. Así como en muchos países la discusión es que la jornada no se extiende sino que retrocede. El país rico es el que tiene las jornadas laborales más cortas, porque su productividad lo permite, no por vagos. Colombia tiene la jornada laboral más extensa de la OCDE, la más extensa, y al mismo tiempo la más baja productividad de la OCDE. Que es paradoja, pero eso tiene una ley económica. Entre más rico, claro, Colombia es pobre. Su jornada laboral es extensa, pero por hora cada trabajador produce muchísimo menos que un trabajador en un país rico, porque la diferencia es conocimiento aplicado a la producción, es decir, productividad. Esa es la diferencia. Nosotros no tenemos conocimiento y mucho menos aplicado a la producción. Entonces tenemos jornadas larguísimas, el empresario cree que tiene que alargarlas más, y entre más pobres, porque el trabajador produce menos por unidad de tiempo. Esa discusión es de la reforma laboral, no nos metamos ahí. Lo que sí quiero decirles es que la base real de sostenibilidad de un sistema pensional, aún con cambio de edades, es la productividad. Y la productividad está ligada a cuál modelo económico es el que estamos desarrollando. Les voy a meter de todas maneras aquí Claro, pues usted tiene un modelo petrolero venezolano, pero cada vez más extendido en Colombia. ¿Cuál es la productividad del modelo petrolero? Eso se llaman rendimientos decrecientes, porque cada pozo tiene cada vez menos petróleo, por definición. La actividad extractiva es de rendimientos decrecientes. Si es de rendimientos decrecientes, es de productividades decrecientes. Por eso Colombia está en el fondo de la productividad. Si comparáramos a Venezuela, igualito. ¿No? Si nuestro modelo de desarrollo es productivo, la agricultura, industria, bueno, las condiciones que son de este siglo, pues eso se llena de productividad, de conocimiento, y esa productividad y conocimiento, que es lo mismo, se llena de las bases para que nuestro tiempo libre sea cada vez más amplio, es decir, para que podamos sostener un sistema de pensión que por lo menos dé derecho a pensionarse. Este es tema de diálogo, ¿no? Y obviamente estamos dispuestos, pero ahora hay un protagonista que también entra, que es el Congreso, y partidos, y discusiones que tienen que ser de estos temas, porque al final aquí estamos hablando no solo del presente, es más, no hablamos del presente, aquí estamos hablando del futuro. Y por tanto, pues las discusiones son de toda la sociedad, en el Congreso se dan, allá estaremos obviamente como gobierno y allá estarán ustedes como protagonistas de este sistema, pero creo que nos toca entendernos, porque si sigue igual, ustedes ya no van a poder hacer muchos congresos de aquí en adelante. Bueno, gracias, muy amables.